En este video te hablaré de 4 procesos de transferencia de calor y el objetivo es que conozcas estos 4 procesos, ya que son los procesos principales a través de los cuales un edificio y sus espacios arquitectónicos transfieren calor con el medio. Por lo tanto, es importante conocerlos, ya que estos procesos se pueden aprovechar para que dentro de los espacios se provean de confort térmico de la manera más pasiva posible. Estos 4 procesos de los cuales vamos a hablar son la radiación, la conducción, la convección y el cambio de fase o estado de la materia. Empezaremos con el proceso de radiación, ya que este está relacionado con la transferencia de calor a través de la radiación electromagnética, una de nuestras fuentes principales de calor o energía térmica en nuestro planeta. En nuestro planeta, la principal fuente de radiación electromagnética es nuestro Sol, que emite principalmente radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Recordemos que la radiación electromagnética está compuesta básicamente de fotones y de campos electromagnéticos. De estos 3 tipos de radiaciones electromagnéticas, la que tiene mayor capacidad de aumentar la temperatura de la materia es la infrarroja, y es por esto que a la radiación infrarroja también se le conoce como radiación térmica. Por lo tanto, podemos describir al fotón infrarrojo como un paquetito de energía térmica. Cuando la radiación electromagnética es emitida por el Sol, esta se transfiere por el vacío para llegar después a la atmósfera de la Tierra y por último a la superficie de esta. Ejemplos de fuentes artificiales de radiación infrarroja son las chimeneas, los radiadores y las lámparas incandescentes. Cuando nosotros recibimos esta radiación electromagnética térmica o infrarroja, ya sea por fuentes naturales o artificiales, estamos recibiendo directamente energía térmica. La mayor cantidad de calor transferida por radiación hacia los espacios arquitectónicos se da por las ventanas a través de las cuales se transmite la radiación solar. La transferencia de calor por conducción se da cuando 2 cuerpos materiales están en contacto. Por ejemplo, si un cuerpo está en contacto con otro cuerpo y la temperatura del primer cuerpo es mayor a la temperatura del segundo cuerpo, va a haber un flujo de calor del cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura. Y esto se da así porque el calor siempre fluye de donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Si pudiéramos hacer un acercamiento óptico con un microscopio muy potente, podríamos ver la estructura de la materia de este cuerpo compuesto de átomos entrelazados entre sí, dando la estructura atómico-molecular de este cuerpo material. Cabe mencionar que toda materia, desde sus átomos y moléculas, están vibrando y rotando por el simple hecho de estar a una temperatura. Cuando esta materia recibe energía térmica o calor, la intensidad de vibración y rotación en sus átomos y moléculas incrementa, y este incremento en la intensidad puede ser sensado como un incremento en la temperatura, ya sea a través de un termómetro o de nuestra piel. Por tanto, si la intensidad vibracional y rotacional de átomos y moléculas decrementa cuando se libera energía térmica, la temperatura decrementa también. Esta vibración se va a ir transfiriendo de átomo a átomo, conduciéndose así el calor o energía térmica. Cuando 2 cuerpos están en contacto directo, sus átomos estarán en contacto y la energía térmica se irá transfiriendo de un cuerpo a otro hasta llegar a las otras caras del material, dándose un flujo de calor que es representado con la letra Q mayúscula. El siguiente proceso de transferencia de calor del cual vamos a hablar es el de convección, que se da cuando el calor o energía térmica es desplazado junto con un volumen de materia fluida, como son los líquidos o los gases. El proceso de convección puede ser explicado a través de un ejemplo en donde se tienen 3 fuentes de calor, 2 personas y una fogata, siendo que las personas disipan un poco de calor y la fogata emite mucho calor. Esta energía térmica o calor va a calentar al aire circundante. En general, la materia, incluyendo el aire, se calienta después de absorber energía térmica, haciendo que sus átomos vibren y roten con mayor intensidad, y se separen, lo que ocasiona a su vez que la materia se expanda y pierda densidad de masa. Al perder densidad de masa, se vuelve más ligero, y por lo tanto se eleva hasta estar por encima del resto del aire a una menor temperatura y pesado que este. Entonces, el aire se calienta, se va a ir elevando, pero conforme se va elevando también se va alejando de las fuentes de calor. Al alejarse de las fuentes de calor,
va a empezar a perder calor y a bajar su temperatura. Al perder calor, los átomos y moléculas bajan la intensidad de sus estados rotacionales y vibracionales, haciendo que se junten nuevamente. Al juntarse estos átomos y moléculas, la materia se vuelve más densa y por tanto más pesada. Y al volverse más pesada comienza a descender hasta regresar a ser un aire de baja temperatura y colocarse en las capas más bajas. Sin embargo, ahora que el aire está frío y abajo, vuelve a estar cercano a las fuentes de calor y se vuelve a calentar perdiendo densidad y vuelve a subir, dándose nuevamente todo el proceso. Y es así que se va dando un movimiento de este fluido, que en este caso es el aire, de manera semicircular, en donde el aire está subiendo y bajando conforme se va calentando y se va enfriando, para volverse a calentar y volverse a enfriar y continuar con varios ciclos. Al movimiento de un fluido por diferencias de temperatura se le conoce como convección. Cuando el aire está subiendo o bajando, se desplaza acarreando consigo a la energía térmica. Y es así que la energía térmica está siendo desplazada dentro del aire, que es este fluido en movimiento por diferencias de temperatura. Cuando el calor se transfiere al ser acarreado por un fluido, entonces está siendo transferido por convección. El cuarto proceso de transferencia de calor del cual vamos a hablar en este video es el cambio de fase o cambio de estado de la materia. La materia puede estar en diferentes estados y son 3 de estos estados los que se presentan continuamente en nuestra vida diaria, siendo el estado sólido, el líquido y el gaseoso. La materia puede pasar de un estado a otro si pierde o si gana calor. Por ejemplo, cuando el agua, en fase o estado líquida, gana una considerable cantidad de calor, pasa a un estado gaseoso, evaporándose. Este calor lo toma de alguna fuente de calor. Cuando el agua se evapora, se lleva consigo el calor que utilizó para evaporarse. Cuando este vapor de agua se enfría, vuelve a pasar a una fase o estado líquido, sufriendo un proceso de condensación. Para que el vapor de agua se condense, este tiene que liberar una considerable cantidad de calor, transfiriéndoselo a otro cuerpo material. En este caso puede ser el aire. Por tanto, cuando la materia cambia de estado, tiene que ganar o perder una cantidad considerable de calor para pasar a un estado más o menos energético, tomándolo o transfiriéndoselo a otro cuerpo material. Es importante conocer estos 4 procesos a través de los cuales se transfiere calor, ya que es básicamente a través de estos que los edificios y los espacios arquitectónicos van a estar ganando o perdiendo calor. Es importante también conocerlos para poderlos aprovechar con el objetivo de proveer un mayor confort térmico al interior de los espacios, implementando diferentes materiales de construcción y estrategias de diseños a costos lo más bajos posibles y de acuerdo a la zona climática. Dicho esto, ¿cómo crees que los materiales de construcción van a intervenir en estos procesos? ¿Cómo crees que las propiedades físicas de los materiales pueden jugar un rol importante dentro de estos procesos? ¿Cómo crees que las condiciones climáticas de un lugar van a influenciar estos procesos?